Mi nombre es Renata Manson. Soy una adulta con un pasado perturbador, y hoy pienso contarte la perturbadora historia sobre el Mar Negro. Así es como bendecía este mar. Primero empezaré por contarte sobre este perturbador océano, y sus leyendas. El Mar Negro es una leyenda local de mi pueblo. La historia trata sobre un mar de peces de todo el mundo, un mar donde habitan peces gigantes, y maravillosos, peces más grandes que tu cabeza, un mar que cualquier pescador querría encontrar. Muchos pescadores locales han intentado encontrar este mar, pero todos regresan con una simple botella de alcohol, y un mal trago. Me refiero a que no tienen éxito en su misión. Sin embargo, mi vecino, Sheldon, ha encontrado información sobre este mar. Él estaba decidido y completamente seguro que encontraría ese mar, tanto fue su promesa que dijo que no regresaría a alta mar si no encontraba aquel supuesto océano. Pero desafortunadamente no regresó. Lo único que pudimos rescatar de él fue una pequeña botella que se encontró en la costa de la colonia. Decía con una tinta tan descolorida y corrida: Mar Negro. Y a continuación su nombre y un pequeño escrito que marcaba sus coordenadas. Desafortunadamente los pescadores locales no entendían esas claves de brújula. Fue entonces que se le optó por darle ese nombre. Ninguno sabe qué fue lo que le pasó, pero desde ese acontecimiento muchos hombres han demostrado su hombría, navegando por esos mares de maldad. Como el capitán Nelson, él decía saber cómo llegar al mar. Convocó a una pequeña embarcación de 20 hombres, pero como siempre, jamás regresaron. Muchos hombres han querido buscar el mar, pero ninguno lo ha encontrado. Incluso un estafador local vendía peces baratos en una esquina del centro local. El descarado decía que sus peces venían del Mar Negro. Decía que era un lugar mágico y azul, donde los peces vuelan mágicamente al barco sin necesidad de atraparlos uno mismo. Obviamente todos pensaron que era una completa mentira, pero él dio una prueba. Dijo que había capturado un pez de ese mar. Lo que nos mostró fue un pez gigante, un pez extraño y con una boca muy grande y ancha. Todos en el pueblo empezaba a creer que era verdad lo que decía. Incluso llegaron a pensar que el mar era mágico, y que ahí era todo color de rosas. Desafortunadamente el pueblo creyó estas mentiras, incluso yo, por lo que el Mar Negro empezó a llamar aún más la atención de los pescadores locales. Yo me fanaticé. En esos momentos mi familia pasaba por una catástrofe económica. Mi padre era un pescador, pero los peces que recolectaba en el East Blue eran muy pequeños y flacos. No teníamos más opción que comerlos nosotros. Por esa razón sentí la necesidad de ayudar a mi familia. Afortunadamente conocí a Nicholas Britten. Él era mi primo. Él podía asistir a la escuela, por lo que él me enseñaba todo lo que aprendía. En esos años las mujeres no podían ir a la escuela, ya que creían que era innecesario. Me enseñó a sumar, a restar, a dividir. Me enseñó incluso cómo controlar una brújula y un mapa, pero desafortunadamente se fue a Inglaterra, y nunca lo volví a ver. Estaba decidida a enlistarme a la mar, para poder encontrar el Mar Negro. Fue tanto mi fanatismo, que incluso arriesgué mi vida para poder robarme el mapa de Sheldon. Y lo conseguí. Conseguí robarlo de los pescadores locales. Fue un poco difícil, tengo que admitirlo, pero en serio quería conocer ese mar mágico, y quería capturar peces tan grandes, y de tantas formas, que ni siquiera tu imaginación serviría para imaginar tal lugar, hermoso, y mágico. Yo, Renata Manson, me enlisté a la mar el 28 de mayo, a mis 18 años decidí enlistarme a la mar. Al principio el capitán del barco no me dejó estar a bordo. Decía que llevar mujeres en su embarcación era una maldición, y una mala suerte. Aquel capitán necesitaba un mapa, y alguien que leyera bien las coordenadas. Imposible para los habitantes de la zona, pero para mí no. Yo sabía perfectamente la trayectoria, solo que necesitaba una embarcación. El capitán aceptó a regañadientes. Yo, lista para partir, decidí escribir un pequeño diario, unas anotaciones que me servirían de recuerdo para el futuro. En esos días de estar a la mar, estaba tan contenta y tan alegre, que ni siquiera pensé en las consecuencias de mis actos. Fue una mañana del 16 de junio que por fin nos acercamos de verdad. El capitán me estaba presionando para que yo encontrara ya el mar, pero lo que él no entendía era lo tardado que era en aquel entonces. Los muchachos de la tripulación se entretenían apostando con los ganzos, también se entretenían contando chistes amarillantes, jugando a los dados, y bebiendo sin sentido alguno. Todos en aquel barco estábamos cegados por aquel lugar al que nos acercábamos, aquel lugar que tanto quería conocer, un mar de leyenda. A lo único que tenía miedo, era a que en aquel lugar no se encontrara ningún mar. Me refiero, confirmar que todo esto fue un verdadero mito, y que aquel lugar no existiría de verdad. El día siguiente avanzó bastante normal. Las nubes estaban formando un gran círculo gris y negro. Avisé al capitán de la tormenta que se acercaba. Él, cegado por su ambición, decidió seguir avanzando en su dirección. Yo me quedé muy asustada. Él me dijo que aquello solo era una pequeña brisa, que no pasaría nada, porque este barco era el más reforzado y nuevo del puerto.
Yo sabía que pasaría algo malo, aquellas nubes me daban una pésima brisa, decidí relajarme un momento en la compuerta superior, sosteniendo mi mapa y mi brújula. 19 de junio. El mar está enojado, es la peor tormenta que hemos tenido, el barco se balanceaba de un lugar a otro, una fuerte corriente nos azota con brusquedad, las ráfagas de viento juegan con nosotros malvadamente, y además el barco se está agrietando poco a poco. Sabía que no le quedaba mucho tiempo al barco para que siguiera estable, tarde o temprano este iba a colapsar. Agarré mi mapa y mi brújula, asalté la despensa, y decidí subir a un pequeño bote auxiliar, esa decisión me salvó la vida para mi desgracia. 20 de junio. Tal como lo había pensado. Aquel día fue horrido, el barco colapsó apenas avancé un poco, lamentablemente el barco se hundió, y no he visto a alguien de la tripulación, al parecer todos están muertos, yo fui la única sobreviviente de tal desgracia. Mi barco avanzó un par de leguas, pero lamentablemente mi brújula se perdió en la inundación, solo tenía el mapa, que no me servía para nada sin la brújula, tenía un barco pequeño, sin vela, sin mástil, sin timón, solo tenía unos remos para poder avanzar, apenas había lugar para la comida y el agua que rescaté, hice cálculos, y si comía normalmente, la comida me duraría unos 7 días, si comía racionando lo más que podía, tenía como para un mes entero. 30 de junio. Ya han pasado 10 días, no he visto ningún barco cerca, aún así no pierdo la esperanza. 1 de julio. Hoy pasó algo horrible, la mitad de la comida se fue por la borda, todo por el susto de un pez sicario, fue tal el susto, que el barco se desestabilizó un poco, a consecuencia de esto, la mitad de la comida se fue por la borda, y no pude rescatar algo. 7 de julio. Es el día de la verdad, buscando entre los cajones inferiores del barco, descubrí que había una brújula, ahora recuerdo, yo misma la puse ahí para protegerla, pero mi prioridad es encontrar algo para comer, si quiero sobrevivir tengo que pescar algo, he visto muchos peces pasar por aquí, y sinceramente sé muy bien cómo pescar. Me encontraba tratando de pescar algo, pero la corriente me dirigió a un lugar que sinceramente es aterrador y deslumbrante, vi algo que me dejó helada, algo que no puedo describir bien, me encontré con un mar de pesadilla, era un mar completamente negro, era un mar donde sus aguas, no eran azules y lúcidas, sus aguas eran oscuras, y negras, el negro más fuerte que te puedas imaginar, yo esperaba lo peor. Con la brújula y el mapa en mano, hice los cálculos necesarios, para saber dónde estaba. Maldición, no puede ser, aquel presentimiento se hizo realidad, estaba en el mar negro. Estaba en aquel mar de sueños, estaba en aquel mar hermoso, donde hay peces más grandes que tú mismo. Me puse a llorar, no puede ser que este sea ese mar del que tanto se hablaba, hice el mismo procedimiento con el mapa y la brújula una y otra vez, y siempre me arrojaba el mismo resultado, arrojé la brújula a un costado mío, y me puse a llorar. Estaba furiosa por aquella noticia, todavía me quedé impactada un par de segundos, y cuando por fin mi mente reaccionó, decidí alejarme lo más rápido de aquel lugar, agarré mis remos y me puse a remar como nunca antes, pero por más que remaba, una y otra vez, por más que buscaba mi ubicación, una y otra vez, siempre era lo mismo, un profundo, espeso, y espantoso mar negro. Me maldecí una y otra vez, no podía creer mi mala suerte, aquel lugar, como lo describían, hermoso, auténtico, mágico, era todo lo contrario, era un mar realmente espantoso, al final cayó la noche y no tuve más remedio que dormir. 8 de julio. Es de noche, es imposible dormir en estas aguas, puedo escuchar llantos, risas, y lamentos, es auténtico, estoy realmente asustada, no me atrevo a mirar más allá de mí, estaba en posición fetal en la parte superior del barco, además el mar tenía un olor como a metal. Siento como el bote se mueve, por una corriente suave hacia un costado, pero en estas aguas no circulaban ninguna corriente, me atreví a mirar el mar, y era como siempre, el negro más oscuro que te puedas imaginar, y la luna más roja que he visto. Pero veo abajo en aquellas aguas, casi me caigo del miedo por aquella escena, vi una cara, pero no una cara cualquiera, eran como monstruos, la corriente se alzó hacia arriba, junto con aquel rostro, fue como si se figurara una silueta. Aquella cosa se me quedó mirando, al lado de él estaba otra, yo me quedé quieta, contemplando aquella escena, pude ver cómo me miraban fijamente. Aquella cosa se quedaba mirando al cuaderno que tenía, y empezó a hablar conmigo, me dijo lo siguiente. Agua tóxica, humano perdido. Yo me quedé confusa, me señaló una hoja de mi libreta, yo la arranqué y le la di, entonces él la arrojó al mar, pude ver cómo el agua deshizo la hoja como ácido. Agua tóxica, noche larga. Aquella silueta se deshizo en el acto, dejándome sola con mis pensamientos, aquella agua era como ácido de color negro, donde el sol no llegaba a penetrar. 9 de julio.
Ahora lo he podido entender, he realizado el mismo experimento, solo que ahora con la diferencia del día, la hoja no se decido, si se mojo, pero no logro deshacerse como en la noche, comprendí que el agua es tóxica por la noche, pero es normal por el día, también pude comprender que aquellas cosas solo querían ayudarme, he visto varias de esas cosas aparecer y desaparecer en segundos, y como yo estoy estancada, puedo ver perfectamente la escena. 10 de julio. No he logrado pescar nada, no sé cómo hacerlo, por estas aguas no hay peces. Estaba pensando en eso, cuando una de esas cosas apareció al lado mío, yo curiosa le pregunté que cómo podía pescar aquí. Él se me quedó viendo y me dijo lo siguiente. Peces grandes, comibles, tóxicos, pescar usa viscoso, yo no pude entender bien lo que me trataba de decir, fue entonces que llegué a una teoría, estas cosas solo me ayudaban y respondían a cualquier pregunta que les hacía, le pregunté cómo salir de aquí. Él se deshizo en el agua de nuevo no sin antes decirme. Agua, salvación. No entendí nada, es más, solamente me confundí más, ¿acaso el agua es mi salvación? No lo comprendo, bueno, me concentré más en conseguir algún pez, vi que en los lados de mi barca había una agua más viscosa que la otra, yo con la preocupación, empecé a agarrar esa cosa viscosa, y la sumergí con mi hilo en el mar, pasaron unos minutos cuando algo jaló mi red, yo jalé hacia arriba lo más fuerte que pude, y entonces lo vi, era un pez grande, por no decir gigante, era de color amarillento pálido, estaba agrietado, y además sus aletas eran gigantes, junto con sus colmillos, esto es repugnante, bueno, en algo no se equivocaron, los peces son grandes. Yo realmente no quería comerlo, pero los días hacen hambre, con todo el valor del mundo, decidí comerme ese pescado crudo, su saber era repugnante, pero al menos me quitaba muy bien el hambre y la sed. Pasaron los días, y cada vez me acostumbraba más al sabor de esas cosas repugnantes y de aspecto demoníaco, no sé por qué me dijeron que eran tóxicos, el único cambio que sentí en mí, fue el de mis dientes, los sentía un poco más fuertes de lo normal, por ejemplo, la primera vez que me comí ese pez, fue muy difícil, su carne era muy dura, pero ahora es muy fácil de comer, como si comieras una fruta de agua, y hablando de mi aspecto físico, hace tiempo que no me he visto en un espejo, además que no tengo uno, no sé cómo me vea, después de tantos días aquí, por otro lado, el sabor de esos peces ha mejorado mucho. 20 de julio. Ya me he acostumbrado lo suficiente a este estilo de vida, es verdad que todavía me quedo abrumada por el mar de fantasía, pero al menos me he adaptado a estas condiciones de vida, he aprendido varias cosas, aquel ser que sale del agua, todos los días me visita, contestándome preguntas, también he descubierto que es más fácil darle una hoja de papel a ese espectro, ya que saben escribir bien, pero no saben hablar mucho, ahora sé quién fue el que escribió esa nota que llegó a la colonia. 22 de julio. Hoy es el día, hoy vi algo que me dejó impactada, en la antigua noche vi peces magníficamente grandes, vi también peces de color oscuro total, aquel espectro me enseñó que esos peces son totalmente agresivos y tóxicos, solo el día aquí es seguro. En los días he visto peces más grandes que 3 ballenas juntas, peces que están merodeando por todo el lugar, también he visto riquezas, a veces cuando capturaba peces, encontraba riquezas como rubíes, piedras preciosas, todo eso, yo obviamente lo tiro al mar, no me es necesario, prefiero dejar todo eso a estar aquí en esta situación. Tal vez muchos piensen que debería quedármelos, pero realmente esas riquezas no me importan. Hoy el espectro se ha aparecido al lado de mí como siempre, le pregunté cómo podía salir de aquí, pensé que se iba a ir, ya que siempre hace eso, pero esta vez fue diferente, esta vez escribió algo en el papel que me dejó impactada. Lo que dice la nota es lo siguiente. Muchos humanos han venido antes a este mar, muchos no soportan ni una noche, muchos no soportan ni una hora, mas en cambio, hubo un hombre que soportó 10 días enteros, lamentablemente su avaricia lo cegó, él solamente mataba peces para extraer las piedras preciosas de su interior, mas no por necesidad propia, él no merecía la pena, al final, nosotros mismos lo matamos, no permitiríamos que algún bastardo como él, pudiera escapar de su destino, mas en cambio tú, has demostrado que eres digna de tal beneficio, te diré cómo salir de aquí, pero tendrás que arriesgarlo todo, tu barco no podrá partir, está estancado en este mar de la desesperanza, al igual que tú, yo soy el espíritu de un alma que ha perdido la vida en estas aguas, ahora, estoy aquí, y siempre lo estaré atormentado por la eternidad, pero tú puedes cambiar eso, si me liberas de estas aguas, te daré la libertad que te mereces, en el fondo del mar, hay una piedra blanca y brillante, aquella cosa es mi pertenencia final, es mi espíritu, que quiere ser libre, te llevaré a donde está, tal vez te preguntes
preguntes por qué no te llevo de vuelta y ya, pues muy simple, yo tengo una par de cadenas que sujetan mi alma, no puedo alejarme todo lo que quiera en este mar, si mi alma no es libre, no podré salir de aquí, por eso debes de ayudarme a salir de este infierno, debes de ayudarme a que mi alma sea libre, para que yo pueda salir de aquí, el único problema es que tendrás que arriesgarlo todo, si no logras subir de nuevo, es decir, si te ahogas, morirás, y tu alma quedará estancada, en este lugar. Más tu única pertenencia, es decir, ese libro que tienes en la mano, flotará en el mar, hasta que llegue a algún otro lugar, una costa, un continente, o lo que sea. Por lo que tu diario puede que salve algo de este lugar, y todo el mundo tenga conocimiento de él, o simplemente flotará por el mar, para siempre. Yo no sabía qué responder, si fracasaba en la misión, es decir, si moría en el intento, mi alma se quedará estancada como un espectro, y yo no podré salir de aquí, hasta que alguien me libere. Sinceramente no tenía mucho que pensar, me arriesgué, acepté aquella propuesta. Aquel espectro me llevó hasta el lugar, y con su mano me señaló el lugar exacto. Yo, estaba con miedo, nadar a las profundidades de una agua negra y espesa, eso sí es demasiado riesgoso, cerré los ojos, y me sumergí en aquellas aguas. Al abrirlos, no pude ver nada, solamente un vacío grande y negro, aguanté la respiración racionalmente, y a los pocos segundos vi algo que me dejó impactada, en aquel suelo, lo que solemos ver como arena, era de color totalmente blanco, era algo realmente raro, era un poco aterrador, pero algo destacaba de ese fondo completamente blanco, era un brillo sorpresivo, así que esa es su alma, está bien podré hacerlo, me acerqué lo más posible, y aguardé esa cosa, era una tipo esfera, bien, ahora mi único trabajo era llevarla a la superficie, pero vi algo que me dejó con un completo miedo, en el fondo del mar blanco, vi un gran y enorme agujero de color negro, como un círculo, simplemente que este era completamente negro. Realmente me dio miedo, ver aquella escena, pero lo que vi a continuación me dejó más helada, era aquel espectro, me dijo lo siguiente. Corre rápido, profundidad peligrosa, trampa mortal. Yo abrí los ojos, por fin había corriente en aquel lugar, era una corriente bastante fuerte, cuando descubrí a dónde me llevaba esa corriente nadé desesperadamente a la superficie, aquella arrecife me estaba llevando a aquel agujero grande y ancho totalmente oscuro, el problema es que el aire se me estaba acabando rápidamente, esto a causa del esfuerzo que hacía, fue entonces que avancé un poco a la superficie, ya no tenía oxígeno, estaba ahogándome, pero no podía avanzar así a la superficie, estaba perdiendo el conocimiento lentamente, estaba desmayándome, ya no podía más, lo único que pensé en ese momento fue en disculparme con todo el mundo. Fin de tal desgracia. Mi barco avanza.